Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy le vamos a estar hablando sobre lo que es la hipertensión y su relación con lo que es el riñón. Este, Mi nombre es Albert Luis Gómez, soy matrícula 1190014 y le estaré hablando sobre lo que es la hipertensión y la relación que tiene con lo que es el riñón. La hipertensión arterial, como sabemos, es una elevación sostenida de los niveles tensionales sistólicos y diastólicos por encima de lo que es 140, 90 milímetros de mercurio. Sabemos que la presión arterial lo normal es 120, 80 milímetros de mercurio. Esquemáticamente, el riñón es el que controla el volumen líquido intracelular, o sea, es decir, dentro de las células, y el balance externo de sodio, es decir, de la sal, modificando que haya una eliminación por la intermediación de lo que es diferentes mecanismos. Aquí ocurre como es el aumento del tono vascular, provocando que la presión arterial se eleve y libera algunas sustancias que promueven lo que es el acúmulo de sal y que finalmente traducirá en cambios en la volemia, es decir, la cantidad total de sangre circulante y la capacidad, y va a alterar lo que es la capacidad de expulsión de sangre por el corazón. Por otro lado, el riñón es quien produce sustancias con capacidad de que la presión arterial se regule. Entonces, en la imagen de al lado nos dice que la hipertensión puede dañar nuestro riñón. Por lo tanto, tenemos que controlar nuestra presión arterial para que no haya daño a órganos diarios. Las sustancias vasoactivas que produce lo que es el riñón tienen la capacidad de disminuir o aumentar lo que es eh, el aumento de volemia en los vasos, como son algunas sustancias como son la renina, endotelina, prostaglandina, óxido nítrico, entre otras. Y también es un órgano que es efector de sustancias y hormonas como son la arginina, la vasopresina, la aldosterona o péptido natriurético atrial y también lo que es eh, otras. El riñón, es decir, lo que explica que haya alteraciones a nivel de los riñones es cuando alguna de estas sustancias no eh, cumple con su función y puede causar lo que es una hipertensión arterial. Es decir, por ejemplo, si el paciente no está orinando y hay una retención de líquidos a nivel del riñón y no se eliminan algunas sustancias que el riñón debe de eliminar por la orina, habrá lo que puede causar lo que es una elevación de la presión arterial. ¿Sabías que? Bueno, los riñones controlan, como les dije anteriormente, lo que es el volumen y la composición de los líquidos corporales, tanto extracelular como intracelular, y conservan líquidos y electrolitos que posteriormente se convierten en desechos metabólicos, como le acabé de explicar. La hipertensión arterial es regulada por lo que son los riñones y perpetuando que si hay una elevación de esta, habrá un aceleramiento, por lo tanto, el deterioro funcional y estructural del riñón se verá afectado. Por otro lado, la hipertensión es una de las causas y también consecuencias de muchas enfermedades renales y la mejor manera de proteger el riñón es rompiendo el círculo vicioso con adecuado tratamiento antihipertensivo. Un avance para la comprensión de este fenómeno lo estableció Guyton en su libro y algunos colaboradores, en los cuales postularon que el defecto patológico renal que impide la eliminación de todo el sodio ingerido y para lograrla se debe aumentar lo que es la presión arterial en el incremento de que haya una presión de filtración en los glomérulos y de esta manera aumentar la carga filtrada y eliminar el sodio a través de la orina. La hipertensión no tratada, como ya mencioné anteriormente, cuando no se trata puede causar daño a los riñones y los cambios son muy dañinos a nivel de los vasos sanguíneos más pequeños en los riñones, que participan en lo que es el filtrado de la filtración renal
y pues esto puede causar lo que es una nefroesclerosis. La afección renal que provoca la hipertensión arterial se caracteriza por la alteración del equilibrio de líquidos y se produce por una acumulación de residuos metabólicos como son los desechos tóxicos en el organismo, lo que se conoce con el nombre de insuficiencia renal. Además, debido a los daños en el sistema de filtración, los riñones no pueden retener sustancias como determinadas proteínas, como son la albúmina, que también son importantes para el organismo. Por otro lado, se incrementa la eliminación de la orina. Cuando se incrementa la eliminación de la orina, una microalbuminuria o una macroalbuminuria o una proteinuria puede provocar. Las recomendaciones. Antes de continuar con las recomendaciones que se le da al paciente, también la relación entre el riñón y la hipertensión es que va a haber algunos mecanismos como el sistema angiotensina-aldosterona renina, pero también va de la mano que la relación entre la hipertensión y el riñón es que los riñones son la principal fuente de regulación de la hipertensión, o sea, de la presión arterial. Y otra cosa es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona tienen una gran función en lo que es la regulación de la presión arterial, que se estará explicando más adelante en lo que es la fisiopatología. Ahora le hablaré sobre algunas recomendaciones que se le dará al paciente en cuanto no sea hipertenso o no. Debe mantener un peso normal. Se le debe recomendar al paciente llevar una dieta rica en verduras, legumbres, cereales, algunos lácteos descremados. Debe disminuir la ingesta de sal. Debe tener una actividad física moderada, aún puede ser 30 minutos de actividad física al día, ya sea tal como caminar o correr. Evitar lo que son bebidas alcohólicas. Se les recomienda a los hombres tomar solamente 2 copas al día y a las mujeres una. Y el límite de su ingesta de cafeína debe ser disminuida, al igual que los refrescos. Es todo de mi parte. Los links de donde yo saqué toda esta información se los dejé debajo de cada diapositiva. Y muchas gracias. Hola, mi nombre es Ave Trinidad Batista, matrícula 119-1996, y en este momento voy a hablar sobre la fisiopatología de la, de la relación que existe entre la hipertensión arterial y el riñón. Para poder hablar de este sistema, tenemos que conocer de esta patología, tenemos que hablar de este sistema, que es llamado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este es un sistema el cual se lleva a cabo en varios órganos, como son los riñones, los pulmones, el hígado, las glándulas suprarrenales y los vasos sanguíneos. Entonces, es un sistema que va en conjunto y que lo que ocurre en uno de estos órganos va en correlación con lo que ocurre en los demás. Entonces, si hay un descenso de la presión arterial, va a ocurrir lo que es una señal, se le va a enviar a los riñones para que los riñones produzcan o secreten renina. La renina, a su vez, va a pasar a lo que es el hígado, y del hígado va a producir una sustancia, el hígado va a liberar una sustancia que se llama angiotensinógeno. Entonces, este angiotensinógeno se va a unir a la renina y juntos van a dar como resultado la angiotensina 1. Luego, la angiotensina 1 va a pasar por los pulmones y a través de la enzima convertidora de angiotensina se va a convertir en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a seguir 2 vías, por así decirlo. Una va a ser que va a ir directamente al vaso sanguíneo a producir vasoconstricción,
y la vasoconstricción va a hacer que el vaso sanguíneo se torne más pequeño, o sea, un vaso sanguíneo es así, la vasoconstricción va a hacer que esté más pequeño y esto va a hacer que la presión sea mayor debido a la resistencia vascular sanguínea. Entonces, la otra vía que ocurre con el angiotensina 2 es que va a activar las glándulas suprarrenales para que en la médula de estas se secrete la aldosterona y esta aldosterona va a provocar en el riñón, a través de la filtración glomerular, va a provocar lo que es la retención de sodio y agua. Entonces, al retenerse sodio y agua, el vaso sanguíneo va a estar igual, en cierto sentido, pero si se retiene, se va a comprimir y va a haber más presión o resistencia vascular, al igual que va a haber más volumen. Entonces, la angiotensina 2, al combinar el efecto de la retención de sodio o de sal y agua y también al producir vasoconstricción directamente en los vasos sanguíneos, va a aumentar la presión arterial. Y esto es la relación que tiene la hipertensión arterial con los riñones. O sea, cuando hay una tensión arterial alta, es porque los riñones están secretando o están recibiendo una información del cuerpo, una retroalimentación que está pidiendo que de alguna forma se secrete más renina. Y entonces se cumple este ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la presión sanguínea. Lo que quiere decir también que cuando la presión sanguínea está elevada, esto también ocasiona daños en el riñón y se convierte como en un círculo vicioso. Por eso un paciente renal debe de ser tratado tanto por un nefrólogo como por un cardiólogo. Esto es todo de mi parte y muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alemides Aquino Peña y yo les voy a continuar hablando sobre el tema. Les estaré hablando sobre las manifestaciones clínicas de la hipertensión renovascular, además del tratamiento y diagnóstico de la misma. Antes de comenzar hablándoles sobre las manifestaciones clínicas de la hipertensión renovascular, es importante conocer de ella. La hipertensión renovascular es la elevación de la presión arterial secundaria a la oclusión parcial o completa de una o varias arterias renales o sus ramas. La enfermedad renovascular es una de las causas más frecuentes de hipertensión curable, pero es responsable de al menos el 2% de todos los casos de hipertensión. La estenosis de una arteria renal principal, de una arteria renal secundaria o accesoria o cualquiera de sus ramas puede provocar hipertensión arterial a través de la estimulación de la secreción de renina por las células justaglomerulares del riñón comprometido. Globalmente, cerca del 80% de los casos de hipertensión renovascular se debe a aterosclerosis y un 20% se debe a displasia fibromuscular. La aterosclerosis es la más común en hombres mayores de 50 años y afecta en forma predominante el tercio posterior de la arteria renal. En cambio, la displasia fibromuscular se identifica con mayor asiduidad en pacientes más jóvenes, principalmente mujeres, y suele afectar los 2/3 distales de la arteria renal principal y sus ramas. Otras causas menos frecuentes que pueden conllevar a la aparición de la hipertensión renovascular son los émbolos, los traumatismos, la ligadura inadvertida durante la cirugía y la comprensión intrínseca de los pedúnculos renales por tumores. La hipertensión renovascular se caracteriza por aumento del gasto cardíaco y resistencia periférica vascular. Ya en cuanto al contexto de las manifestaciones clínicas, la hipertensión renovascular suele ser asintomática.
El hallazgo de un soplo continuo sistodiastólico, en general transmitido a uno o ambos cuadrantes superiores y a veces a los flancos, es casi patonómico, pero solo se detecta en el 50% de los pacientes con displasia fibromuscular y es inusual en individuos con aterosclerosis renal. Se sospecha de hipertensión renovascular si el paciente presenta o se desarrolla hipertensión diastólica bruscamente en un paciente menor a 30 o mayor a 50. Una hipertensión reciente o previamente estable empeora rápidamente durante un periodo de 6 meses. La hipertensión es inicialmente muy grave, una sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. Se observa un deterioro de la función renal de causa desconocida o la hipertensión renal es resistente a tratamientos farmacológicos. Se considera son indicios para sospechar de hipertensión renovascular. Además, es importante también conocer que muchos antecedentes traumáticos en los flancos o el dolor agudo en la región con hematuria o sin ella sugiere una hipertensión renovascular, que esta puede ser el resultado de una lesión arterial, pero estos hallazgos son inusuales. También el tamaño renal asimétrico mayor a 1 centímetro de diferencia hallado incidentalmente durante estudios diagnósticos por imágenes y los episodios recurrentes de edema agudo de pulmón y de insuficiencia cardíaca de etiología incierta, de etiología desconocida, también sugieren la hipertensión renovascular. Además, la hipertensión renovascular puede dar lugar básicamente a 3 manifestaciones clínicas: cambios en la presión arterial en forma de hipertensión, síndromes de desestabilización cardíaca y síndromes renales, especialmente en forma de nefropatía isquémica. Y como ya les mencioné anteriormente, los episodios recurrentes de edema pulmonar agudo o de insuficiencia cardíaca de etiología desconocida también sugieren a hipertensión renovascular. En cuanto al diagnóstico, se utilizan diferentes métodos por imágenes para poder llegar al diagnóstico de hipertensión renovascular. Pero antes de emprender estudios de imágenes como médicos, antes de emprender estudios de imágenes potencialmente costosos o peligrosos, se le debe establecer los objetivos para estudiar la imagen. Debemos de hacernos las cuestionantes de que ese estudio cambiará el abordaje médico actual de nuestro paciente, presentará el paciente características clínicas que merezcan una prevención vascular, o los resultados de esos estudios conducirán a renovascularización renal o incluso una nefrotomía. Son cuestionantes que debemos de realizarnos antes de proceder a indicar estos tipos de estudios para nuestro paciente. Uno de los principales estudios que se utiliza es la ecografía Doppler renal. Esta constituye un excelente método de cribaje inicial al proporcionar una evaluación funcional de las arterias renales y también cierta información anatómica. Es una exploración no invasiva y relativamente económica que permite la evaluación seriada para objetivar la progresión de la enfermedad y detectar la recurrencia de estenosis después de revascularización sin exponer a los pacientes a toxicidad potencial de los agentes de contraste necesarios en lo que es una angioresonancia magnética. Otro también, como ya le mencioné, está la angioresonancia magnética, que es una prueba no invasiva, más precisa y específica para evaluar las arterias renales. Está la gammagrafía, que esta suele realizarse antes y después de una dosis de 50 miligramos de captopril por vía oral. El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril, disminuye el diámetro de las arterias afectadas,
lo que reduce la captación de la gammagrafía. Este estrechamiento también incrementa la concentración sérica de renina, que se mide antes y después de la administración del captopril. Esta prueba puede ser menos fiable en pacientes con ascendencia africana, y en aquellos que disminuyen la función renal. Es importante conocer que esta prueba que se utiliza con la administración de captopril está en desuso por su limitada especificidad. Otra prueba importante que se utiliza es la angiografía renal. Esta se solicita cuando la angioresonancia magnética detecta una lesión que puede resolverse con angioplastía o colocación de una endoprótesis intravascular, y también cuando otras pruebas de cribado son positivas. La angiografía por sustracción digital, que es otro tipo de por sustracción digital con inyección selectiva en las arterias renales, también puede confirmar el diagnóstico, pero la angioplastía o la colocación de prótesis endovasculares stents no puede llevarse a cabo durante el procedimiento. Está también la medición de la actividad de la renina. Esta medición de la actividad de la renina en la vena renal a veces provoca confusiones y, salvo que se considere una cirugía, no resulta necesaria. No obstante, en presencia de enfermedades unilaterales y un índice de la actividad de la renina en la vena renal mayor a 1,5 entre el lado afectado y el no afectado, suele predecir una evolución favorable tras la revascularización. La prueba se realiza después de provocar una depresión de sodio que estimula la secreción de renina. Estas son diferentes pruebas por imagen y también la medición de la actividad de la renina que pueden ayudarnos en el diagnóstico de la hipertensión renovascular. Bien, estas imágenes que le presento en la diapositiva, esta primera es una displasia fibromuscular de la arteria renal, que al principio les comenté que es en el 20% de los casos es la causa de la hipertensión renovascular, se produce principalmente en mujeres. Esta es una displasia fibromuscular de la arteria renal. Aquí utilizando una angiografía de sustracción digital arterial. Esta, en cambio, es una estenosis arteriosclerótica de la arteria renal a través del método de imagen arteriografía selectiva de la arteria renal. En cambio, esta, la que está en el fondo oscuro, esta es una angiografía por resonancia magnética. Y ya aquí esta es una estenosis, al igual que la otra, una estenosis de la arteria renal a través del método de imagen, una angiografía con sustracción digital. Para continuar ya con el tratamiento, el abordaje terapéutico de la hipertensión renovascular puede clasificarse en 3 modalidades: tratamiento médico, angioplastía transluminal percutánea o con o sin stent y revascularización quirúrgica. El tratamiento médico incluye el cese del hábito tabáquico, si lo hubiera. El tabaco puede incidir mucho a que se desarrolle esto. La administración de estatinas, el control glucémico en pacientes diabéticos y también el tratamiento antihipertensivo, especialmente con los IECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2. Si al momento de utilizar este manejo terapéutico llega a controlarse la hipertensión, llega a estadios buenos, se podría decir buenos, de hipertensión arterial, bueno, pues no hay que realizar otro abordaje. En cambio de que no suceda lo mismo y que siga, podemos utilizar otros fármacos para que acompañen a esto, como puede ser diuréticos tiazídicos, fármacos calcio antagonistas o beta bloqueadores o fármacos beta bloqueadores. Está también la angioplastía transluminal percutánea con balón o
con balón, con o sin colocación de stents es el tratamiento indicado en la hipertensión renovascular debido a la displasia fibromuscular, siendo un método no quirúrgico que se utiliza para dilatar las arterias renales estenóticas. Está también la revascularización quirúrgica, que esta era muy popular en el 1990, era una de las más utilizadas, pero comenzó a perder importancia y porque surgieron otros procesos mejores, menos peligrosos que esta, pero se dice en la actualidad que se recomienda para pacientes con lesiones anatómicas complejas, como arterias renales múltiples, ramificación primaria precoz de las arterias renales principales, necesidad de reconstrucción aórtico cerca de las arterias renales o otras indicaciones, por ejemplo, reparación de un aneurisma. Se utiliza la revascularización quirúrgica. A modo de resumen, es importante conocer que la hipertensión renovascular es la elevación de la presión arterial secundaria a la oclusión parcial o completa de una o varias arterias renales o sus ramas. Esto puede ser de diferentes causas, por ejemplo, por arteriosclerosis o por una fibrosis, una displasia fibromuscular. En general no produce síntomas a no ser que se mantenga durante un tiempo prolongado. Puede auscultarse un soplo sobre una o ambas arterias renales en menos del 50% de los pacientes. El diagnóstico se basa en el examen físico y además de los estudios de diagnóstico por imagen renales como la ecografía Doppler, la gammagrafía, la angioresonancia magnética y además debe indicarse angiografía antes del tratamiento definitivo con cirugías o angioplastía. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias.